Dicho todo lo que hemos dicho con respecto a lo que sería el balance de Inmobiliaria Colonial, que lo tomamos aquí como hilo conductor del análisis y el conocimiento, la toma de contacto con el activo y con el pasivo de la empresa, tendríamos ya lo que sería la representación gráfica del balance o de los balances. Es una representación gráfica que a mí me encanta porque se trata de ver plasmado de una manera como muy comprensible lo que serían los duros números de la contabilidad. Y tal y como podemos ver, aquí estamos comprobando lo que sería un momento elevado, un momento bueno en la vida de la sociedad, un momento de crecimiento y después constatamos que tras crecimientos agresivos vienen contracciones preocupantes. En el año 2006, Inmobiliaria Colonial era una empresa que tenía un activo no corriente potente, tenía casi 9.000 millones de euros, 8.800, y tenía un activo corriente de 2.600 millones de euros. ¿Qué problema había acá? Desde mi perspectiva y después de todo lo que hemos comentado, que la financiación que se hacía de este activo no era la mejor. ¿Por qué? En primer lugar, porque el patrimonio neto, con 3.501 millones de euros, no era la partida principal, no era el suministrador fundamental de recursos para ese activo, sino que era, digamos, más bien secundario. Es decir, esos 3.501 millones de euros eran menores que los 3.516, menores que los 4.402. Menor la fuerza de la financiación propia, 3.501, que la suma de los 3.516 y 4.402, que me estaría dando en torno a los 8.000 millones de euros. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que aquí me faltaba más fuelle en lo que sería el patrimonio neto. Pero veamos que aquí hay un aspecto que es donde normalmente las empresas, arriesgando, como antes decíamos, con lo que es esta carta de la deuda a corto plazo, pueden entrar en situación realmente de arenas movedizas. Tal y como se aprecia, el activo corriente de los 2.636, que en los momentos, digamos, de gran alegría económica se manejan, se mueven con una fluidez tremenda. Tenemos un piso, lo vendemos, tenemos un terreno, lo vendemos, tenemos una casa, la vendemos, tenemos un bloque, lo vendemos. En los momentos en los que de alguna manera el ciclo económico se contrae, ya no se mueven con aquel, digamos, dinamismo. Y es claro, ¿qué ocurre? Que acá tenemos una deuda a corto plazo que es una deuda castigadora. Castigadora porque está superando estos 4.402 millones de euros, lo que sería la inversión total en activo corriente. Por tanto, quiere decir que cualquier pequeño embotellamiento, cualquier pequeño parón que se produzca en esa fluidez dentro del activo corriente va a provocar un stop en la deuda a corto plazo. Dicho de una manera que sea como más interpretable, que no vamos a poder pagar, no vamos a generar el dinero con la velocidad suficiente como para pagar la deuda a corto plazo. Por tanto, este es el primer aspecto que se pone de manifiesto en este balance, en donde sí que hay una deuda a largo plazo, que esta deuda a largo plazo, bueno, pues da en definitiva cobertura a una parte de lo que sería el activo no corriente, pero que sin embargo necesita también de esa deuda a corto plazo, que es la deuda castigadora. Es decir, un poco el meollo nuclear está acá del porqué de problemas que luego se desatan. Pero fijémonos bien lo que ocurre en 2007. En 2007 es el momento de alegría, ¿no? Es el gran momento. El año 2007 es un año estupendo, al igual que el año 2008 en la economía española. ¿Y ahí qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay un salto en el activo no corriente de 8.700 a 10.800 y en el activo corriente de 2.600 a 4.200. Y desde aquí, ¿qué ha pasado? Bueno, en principio ha habido un incremento en el patrimonio neto, eso está bien. Ha habido un crecimiento de la financiación que se ha concentrado esencialmente en la deuda a largo plazo, eso está muy bien, y ha habido un decrecimiento de la deuda a corto plazo, eso es fantástico, con lo cual aquel panorama que veíamos un poco, digamos, enrevesado en el año 2006, en 2007 parece que de alguna manera pues entra en lo que sería algo
más de placidez. Acá el activo corriente, 4.200, están cubriendo con creces los 3.700 millones, muy bien, y aquí tal vez nos faltaría tener más patrimonio neto para andar más tranquilos, porque evidentemente la deuda, al pasar de estos 11.000 millones a estos 15.000 millones, pues la deuda ha galopado. Este es un poco el problema. Bueno, estamos aquí, es un buen momento, todo bien, pero en la vida no siempre todo sigue siendo bonito. Disfrutemos del momento bueno, aprovechemos estos instantes que son maravillosos, porque luego no sabemos lo que va a venir. Y efectivamente en 2008 es cuando ya ahí empiezan lo que serían las tiranteces. Fijémonos cómo se ha estrechado ese balance que hemos analizado, ese balance que hemos comentado. Fijémonos cómo se reduce el activo no corriente de los 10.800 millones a los 6.500 millones. Fijémonos cómo también el activo corriente se contrae de los 4.200 a los 3.603. Y fijémonos cómo hay acá, digamos, un mantenimiento prácticamente de la deuda a largo plazo, que incluso repunta algo, y observemos cómo la deuda a corto plazo, esta se reduce. Pero cuidado, el kit de la cuestión sería ¿qué es lo que sucede con el patrimonio neto? El patrimonio neto es, en definitiva, el que se ha podado, el que se ha recortado como consecuencia de ese ajuste, de ese estrechamiento que se produce en los activos. Son las maneras de ver un balance. Una forma es ver lo que sería todo aquel detalle prolijo de las cuentas, de los conceptos contables, que a veces decimos, ¡ay, Dios mío, qué complicado es, qué embrollado esto! Pero de ahí hemos de llegar a lo que sería este gráfico que nos permite hacernos una composición de lugar, buscar una interpretación que es la interpretación financiera, el porqué de las cosas a nivel patrimonial, el por qué las empresas a veces revientan, a veces estallan, por qué se deterioran los números. En definitiva, hemos visto pues lo que es el balance.